Hoy sin duda estamos estudiando el centro de nuestra fe, lo que es esa cruz que marcó un antes y un después, no solamente en la historia de la humanidad, sino que en cada uno de los que hemos decidido seguir y vivir el Evangelio de Jesús. Esto es Comunidad en Estudio, muy bienvenidos. Pastor Cristian, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, has estado? ¿cómo ¿Todo estás, bien? Dani? ¿Cómo va la semana? Gracias ¿Bien? a Dios, ¿Tranquila? muy bien, disfrutando aquí de la linda temperatura que tenemos en McAllen en estos días. Hoy día salí afuera y casi me quemo, es impresionante, sí, ¿no? Sí, pero esto es Sí. pasable, ¿no? Está lindo. Vinieron unos días de lluvia y yo pensaba, bueno, se fue el calor, ya vienen los días más frescos, pero parece que fue una broma, una pequeña broma. Tenemos unos días más. Sí, está pero bien. Está pasable esto, ¿no? Soportable, sí. Está bien, está bien. Bueno, bienvenidos también ustedes, estamos felices de poder seguir con este podcast. Hoy vamos a ver una temática que es central en la fe cristiana, que es lo que tiene que ver con la crucifixión, ¿no? Estos dos maderos que marcaron nuestra vida, que marcaron la historia de la humanidad, marcaron un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Y me gustaría que podamos verlo, que tú puedas estar ahí en tu casa, tranquilo, que puedas abrir tu Biblia, y que juntos podamos entrar en estos días solemnes, en este día solemne, en donde Cristo entregó su vida por ti y por mí. Así que vamos a leer el texto central de este estudio, que está en Marcos 15:34, que yo diría que es uno de los textos, por no decir el más triste de la Biblia, ¿no? Me acuerdo cuando era pequeño me decían, ya, ¿cuál es el versículo más corto, ¿no?, de la Biblia? Y siempre era, bueno, no matarás, Jesús lloró. Y era ese, el Jesús lloró, ¿no? Jesús lloró, que era como el más triste, pero a la vez el más corto. Pero yo diría que este texto ahí es desgarrador. Si lo puedes leer ahí, Marcos 15:34. Dice, y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Es tremendo ver, imaginarse, estar en esta escena, en nuestra mente, en nuestra imaginación, y ver a Jesús, o sea, preguntándole a su Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que pueda significar esta frase para nosotros, ¿no? Una pequeña introducción aquí de lo que vamos a ver. Hay en estos últimos días, ¿no?, de las últimas horas de la vida de Jesús, ya lo que comenzamos a ver en la lección anterior, así en el capítulo 14, en el tiempo en esos momentos cuando Jesús termina de participar con sus discípulos de lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Aún mismo en la Santa Cena, aunque él estaba acompañado, ya comenzaba a sentir esos momentos como de soledad, ¿no? Estaba acompañado, pero él sabía que algunos de los que estaban allí estaban con él, pero lo iban a traicionar. Y podemos hablar de los máximos traidores, ¿no? Claro. Judas como el máximo traidor que lo entregó, que lo cobrando vendió. dinero, lo Claro. vendió. Pedro, que lo negó. Los otros discípulos, porque a veces como que centramos todo en Judas y en Pedro, pero los otros, cuando tenían que estar, decíamos la semana pasada, estos eran los amigos del campeón, ¿no? El domingo de Claro. entrada triunfal en Jerusalén, estaban todos ahí aplaudiendo. Sí, yo estoy llevando acá el burrito, yo estoy acá poniéndole las palmas. Pero cuando llegó esa turba, salieron disparando todos esos, ¿no? Y el texto bíblico dice que todas esas horas que duró el hecho del enjuiciamiento fraudulento, de los testigos falsos y todo eso, Jesús estuvo solo. Wow. En el momento de la crucifixión, Jesús estuvo solo. Y algunas de las mujeres como que miraban de lejos, dice el texto bíblico, ¿no? Sí. Entonces Jesús ya empieza a sentir la soledad, ¿no? La soledad de la falta de sus amigos que lo abandonan. Jesús va ahí al monte Getsemaní y viene la turba con Judas a la cabeza. Sus amigos salen disparando.
Jesús siente ahí la oscuridad propiamente en la que estaba, la lobreguez en la que estaba entrando, ¿no? Ujú. Y entonces siente un profundo dolor porque comienza a sentirse solo. Pero aún en esa soledad, en la que aparentemente el padre como que Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice aquí. Y ahí en ese momento él siente la soledad porque estaba comenzando a sentir el peso del pecado sobre sus espaldas. Correcto. Aún en ese momento el Señor envía sus ángeles para que lo sostengan, ¿no? Y lo sostiene. Y es la manera que tiene de sobrellevar aún esa copa que él le estaba pidiendo al Padre. Señor, si es posible, pasa a mí esta copa. Pero por lo que vemos en los textos siguientes, Dios le dijo, mira, no, esto Sí, tiene que esa cumplirse, ¿no? copa. Exacto. Entonces, esos momentos fueron de soledad para Jesús. Esas últimas horas fueron de soledad. Y entonces ahora viene el capítulo 15, donde Jesús es llevado de un lugar a otro ante Pilato. Sí. ¿Sí? Luego viene la crucifixión. Completa soledad de parte de Jesús. Sí. Correcto. Y esto nos lleva a nosotros muchas veces a pensar que porque una cosa es la soledad que nosotros pasamos, ¿no? ¿Qué tipo de soledad nosotros pasamos? Y bueno, a veces puede ser que tengamos alguna situación, algún problema con nuestra propia familia, ¿sí? Que de pronto tú estás allí y dices, yo fui abandonado por mis padres, fui abandonado por mi madre, fui abandonado por mis hermanos, fui abandonado por mis hijos, ¿sí? Los hijos ya grandes, esos hijos que se olvidan de sus padres. Fui abandonado por mi esposo, fui abandonado por mi esposa. Pero este tipo de soledad de Jesús, no solamente de parte de sus amigos, no solamente de parte de su familia, sino aparentemente aún de parte de Dios. Wow. Sí. Y qué contradictorio que es, porque Jesucristo dijo en el capítulo 17 de Juan, en esa oración, dice, yo quiero que ellos sean uno como nosotros somos uno. Pero ahora lo vemos aparentemente a Jesús No siendo uno. no siendo uno con el Padre Claro. y con el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Pero ese abandono es así como tal, como nosotros lo podemos llegar a entender. ¿O qué podemos nosotros decir con respecto a esto, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros podemos manifestar aquí es que aún en ese momento de la crucifixión estaba el Hijo allí crucificado, pero el Padre y el Espíritu Santo participando de este momento también. Claro, era un momento sumamente pesado para Jesús, porque él estaba cargando la culpabilidad del pecado de la humanidad de todos los tiempos. Entonces, dice el texto allí en el capítulo 15 que a la hora del mediodía, ¿sí? Todo se puso oscuro o más oscuro, ¿no? Claro. La lobreguez. Cuando de pronto la hora del mediodía es el cenit, ¿no? Es el momento más claro de todo el día, ¿no? Ese fue el tipo, cómo Jesucristo tuvo que enfrentar la crucifixión, ¿no? Correcto. Sabes que, como tú hablaste muy, muy bien, la cruz produce identificación con aquel que ha sufrido en la vida, ¿no? Si tú estás pasando por algún sufrimiento, bueno, Jesús vivió también el abandono, la soledad, como tú hablaste, la depresión, el estrés. Hay el día lunes porque no solamente podemos aprender también de lo que Jesús vivió en este tiempo, en estas horas difíciles, únicas en la historia, pero también de los que jugaron un papel importante allí. Por ejemplo, el día lunes se habla de Pilato, ¿no? Y cómo Pilato al final, es muy común el hecho de que él se lavó las manos y al final él de alguna manera vio algo diferente en Jesús, ¿no? De hecho, él no encontró razones por las cuales apresarlo, ¿no? Y de hecho en el diálogo es muy potente el diálogo. Le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿No? Y Jesús le responde y comienzan un diálogo muy interesante. Pero es interesante que Pilato al final pudo más la presión de la multitud, ¿no? O sea, cedió ante la presión de la multitud. Yo creo que ahí podemos aprender también algo nosotros en eso.
Yo creo que el libre albedrío, ¿no? Que nosotros tanto hablamos, la libertad que cada uno tiene, seguía en juego con Judas, con Pilato, con cualquiera de los que cumplió un papel importante en esto. O sea, no era que necesariamente tenía que ser Judas o Pilato el que lo iba a entregar. Si no era Pilato, iba a ser otro, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, yo lo que veo aquí es cómo nuestras decisiones también afectan y marcan nuestra historia, ¿no? ¿Será que también estamos cediendo ante la presión de la multitud? ¿Será que estamos viviendo una vida simplemente para satisfacer a las masas? Pero en realidad no estamos decidiendo lo que Dios me manda a decidir, lo que mi conciencia me manda, porque sea como sea, Pilato no conocía no tenía todo el contexto judío, ¿no? Pero él, su conciencia lo estaba llevando a tomar una decisión correcta y aún así se dio ante la presión de la multitud. ¿Qué podemos aprender de esto? Hay algunas cosas interesantes con esto que tú mencionas, Dani, porque a veces nosotros pensamos que las cosas, como tú decías, ¿no? Tenían que suceder así. Y entonces Judas, por ejemplo, digamos, como que estaba predeterminado que Judas haga lo que haga, lo que hizo. Claro. O que Pilato haga lo que hizo. ¿Sí? Pero fíjate que en cada uno de ellos, aún Dios le da la oportunidad de que ellos no hagan lo que tenían que hacer. Claro. ¿Sí? Dios lo iba a hacer igual a esto. O sea, alguien iba a entregarlo a Jesús de la misma manera. Alguien iba a mandar a que Jesús sea crucificado de la misma manera. Pero aún en eso, porque a veces nosotros hablamos de la predestinación, de decir, no, estamos predestinados. Judas estaba predestinado a hacer lo que hizo. Pilato estaba predestinado a hacer... No. Cuando nosotros vamos al relato de la Santa Cena, por ejemplo, lo que Elena de White menciona con respecto a cómo Jesús dirigió de una manera especial la vista hacia Judas y lo llamó de una manera tierna para que él se arrepienta de lo que iba a hacer. Wow. Dios le da la oportunidad a Pilato de que se arrepienta de lo que iba a hacer. Siendo muy claro, ¿no? Entonces él tiene la vislumbre de lo que el Espíritu Santo le estaba revelando. Y él escucha la voz de su conciencia, que era el Espíritu Santo. No hasta era la esposa, ¿no? La esposa Claro. le dice, mira, yo he soñado, no tengas que ver con esto. Él, claro. No tengas que ver con este hombre. No escuchó ni al Espíritu Santo ni a la esposa, imagínate. Eso es lo peor. Eso es lo peor, claro. No escuchar a la esposa es lo peor. Claro. Porque le debe haber dicho una cantidad de veces después. Bueno, te dije, me has hecho caso. Claro. Saludo a todas las esposas. Pero fíjate que aún en esas personas que nosotros podríamos pensar que están predestinadas para hacer lo que hicieron, porque ya la profecía está. No era que la profecía... ¿Qué pasaba si Judas verdaderamente se arrepentía o Pilato decía, no, sí, yo escucho lo que el Espíritu Santo me está diciendo, la voz de mi conciencia o lo que mi esposa dice, y otro lo iba a hacer? Correcto. Claro. Pero fíjense que no hay una persona, y entonces esto nos deja a nosotros tranquilos, es decir, las decisiones que nosotros tomamos son por propia decisión nuestra, propia elección nuestra. No porque nosotros estemos predestinados a hacer esto, porque ya la historia dice que tiene que suceder así. Sí. Ese es un detalle bien interesante de este relato. Sí, ¿no? Porque no creemos en la predestinación o en el futuro como lo creían los griegos, ¿no? Si no me equivoco, ellos tenían todo como que estaba todo determinado. Y al final la libertad nos juega un papel importante, porque al final simplemente como que somos actores de un guión que ya está hecho. Pero Dios se toma muy en serio nuestra libertad en la Biblia. O sea, vemos que la libertad es tan en serio, Dios se toma tan en serio nuestra libertad que asumió el riesgo, ¿no? O sea, que tenía un plan, si es que nosotros nos íbamos a equivocar, tenía todo un plan para salvarnos. Pero nuestra libertad es tan importante en ese sentido y seguía operando en Judas, en Pilato. Entonces, aquí quizás la invitación que queda también para nosotros es a no ceder a esas voces que te están presionando quizás a hacer algo que tú sabes que está mal, ¿no? Pilato pudo más las voces de la multitud o incluso su reputación, ¿no?, que la voz de su conciencia, que el Espíritu Santo, que el mismo Jesús. Los tenía ahí al frente, ¿no? Entonces yo creo que a veces nosotros vivimos nuestra vida así, ¿no? Día tras día para satisfacer a los demás, satisfacer a
a la institución donde trabajo, a nosotros como pastores o los líderes que aquí nos escuchan de iglesias, satisfacer a gente que te exige, y tú vives y no aprendiste nunca a poner límites, ¿no? Y al final sacrificas otras cosas como tu familia, tus hijos, por no tener esa sabiduría de poner límites, ¿no? Y decir, aquí esto es más importante. Aquí no quiero satisfacer a la multitud, quiero en realidad servir a Dios, ¿no? Seguir su voz. Entonces yo creo que aquí podemos sacar muchas lecciones y cada uno de nosotros es libre de poder tomar las mejores decisiones en ese contexto. Ahora mira, hablando un poquito de los soldados, ¿no? Y lo que fue la crucifixión y especialmente cómo empezó todo esto, ¿no? Jesús a ser azotado, a ser preparado, esos soldados que tenían una expresión, nos salve Rey de los judíos, ¿no? Es interesante que el autor aquí de la escuela sabática menciona las ironías de Marco, ¿no? Cómo habían ideas que aparentemente eran contradictorias y que como que te hacían, como que expresaba algo más profundo, ¿no? O sea, Jesús siendo realmente el rey de los judíos, y aquí ellos de una manera burlesca lo reverenciaban, ¿no? Y Jesús ahí, entonces uno ve estas ironías que sucedieron en esto, hora tras hora, ¿no? Esto es interesante porque hay una pregunta que se plantea al final del día lunes, ¿no? Que dice que estos hombres, bueno, no tenían idea de lo que estaban haciendo, pero ¿por qué, sin embargo, su ignorancia no los excusará en el día del juicio? Es interesante eso, o sea, ellos no tenían idea, pero aún así estaban haciendo algo también erróneo, ¿no? Igual yo pienso que después Jesús en sus últimos momentos exclamó una frase tremenda, potente, o sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, yo hago esto porque no sabía, me equivoqué porque yo no desconocía, entonces Jesús no me va a juzgar porque yo no tenía idea. ¿Cómo funciona esto del juicio en este caso? ¿Cómo lo ves tú? Muchas de las cosas que nosotros hacemos, y aún las personas que de pronto no son religiosas o viven en el mundo actual, y uno se puede encontrar de pronto con vecinos, con gente que no van en ninguna iglesia, que no conocen de la Biblia, pero el Espíritu Santo se revela en ellos, y es lo que nosotros decíamos recién, son la voz de la conciencia, sí. Y el Espíritu Santo le estaba revelando aún a estos hombres que ellos lo que estaban haciendo estaba mal, pero sin embargo muchas veces nosotros no prestamos atención a esa voz del Espíritu Santo que nos está hablando y se está revelando en nosotros. Por eso es sumamente importante a veces que nosotros acallemos las voces en nuestras propias y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Porque a pesar de que de pronto podemos no tener el conocimiento de la Biblia, pues de pronto tal vez venimos a la iglesia, pero no tenemos mucho tiempo en la iglesia, no tenemos mucho conocimiento, el Espíritu Santo se revela para que nosotros podamos ser mejores personas. Claro. Y aún más hay personas que dejan que el Espíritu Santo les hable, y les habla más que aquellos que tienen grande conocimiento intelectual de la Escritura, pero no permiten que el Espíritu Santo les hable como tal. Claro. Tienen conocimiento intelectual de la Escritura, claro, pero no dejan que el Espíritu Santo les hable. Y de pronto hay alguna persona que a lo mejor... Yo he tenido algunos hermanos que no sabían leer la Escritura, la Biblia. Directamente, ¿no? No sabían. No sabían leer, o sea, no habían aprendido a leer. Pero dejaban que el Espíritu Santo les hable y verdaderamente eran personas de bien porque el Espíritu Santo se les revelaba como tal. Bueno, antes de empezar el podcast estábamos hablando de cómo el Espíritu se fue revelando al pueblo de Israel, ¿no? Desde sus comienzos. Salieron de ser esclavos. Claro. ¿Sí? En la época de Jesús, muchos de ellos no sabían leer. Por eso la Escritura dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Porque muchos iban a la sinagoga a oír nada más, claro, porque no sabían leer. Claro. Las mujeres, era muy difícil que las mujeres aprendan a leer, por eso María, digamos, estaba como un escalón por encima de las demás, y yo creo que una de las cosas también, aparte
de ser una persona de bien, una persona entregada al Señor, ella sabía leer. Entonces, había ciertos detalles que el Espíritu Santo se va revelando en aquellas personas. Pero aún las personas que no tienen conocimiento intelectual, cuando se entregan en las manos del Señor, el Señor comienza a guiarlos Sí. con poder, ¿no? Y Dios los guía a toda verdad, ¿no? Es interesante cómo el Espíritu Santo, yo también me he encontrado en estudios bíblicos a veces con personas que totalmente desconectadas de la iglesia adventista, personas que... yo todavía me acuerdo de una mujer, una ya mayor, ¿no? Es impresionante cómo yo estaba haciendo un estudio bíblico y ella solo estudiando la Biblia había llegado a verdades pero así profundas, profundísimas. Y yo iba y le mostraba, no sé, el sábado o no sé, el estado de los muertos, cosas que son bien así como características. Ya no, ya lo sabía. Lo tenía así totalmente claro. Sí. Y solamente leyendo solita, ¿no? la Biblia. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables con lo que Dios nos va revelando, porque yo creo que igual de alguna u otra manera Dios nos pide cuentas, ¿no? De la luz que hemos recibido. O sea, el no hacer oídos sordos a su voz, ¿no? El abrir la puerta. Por eso estos hombres que estaban allí, que lo crucificaron, aquel día serán resucitados nuevamente para que vean que aquel que crucificaron es ¿no? los que lo traspasaron, dice la Escritura, ¿no? Porque Dios, esto no los va a excusar, el hecho de que en teoría ellos podrían decir, ignoraban esto que estaban haciendo. No, porque el Espíritu Santo se les estaba revelando en ese momento diciendo, y algunos de ellos se arrepintieron, ¿no? Claro, sí, tenemos ejemplos y lo vamos a ver incluso al final, que José, es interesante como siendo uno de los que tramó todo esto, porque era del Sanedrín, ¿no? Al final tiene un papel protagónico, pero eso fue un spoiler. Y algunos de los soldados, sí, cuando también vemos la muerte de Pablo, por ejemplo, Elena de Guay, hay un capítulo que se llama, en el libro Hechos de los Apóstoles, que se llama El condenado a muerte. Dice que aún en ese momento de la muerte de Pablo, viendo la paz que él tenía cuando moría y era ejecutado por sus verdugos, dice, algunos de los soldados que estaban allí se arrepintieron y se entregaron al Señor, ¿no? Entonces, aún en esos momentos, el Espíritu Santo se revela, ¿no? Es decir, esto que estamos haciendo está mal. Necesitamos permitir que el Señor sea el que nos hable. Así es. Y cuanto más nosotros nos empecinamos y más nos cerramos y más levantamos las murallas del orgullo, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Sí. No dejar que el Espíritu Santo sea el que nos hable como tal, cerrarle la puerta, ¿no? Y claro, y por eso es imperdonable, ¿no? Porque al final es decir que no. O sea, Dios no te puede perdonar si tú no le pides el perdón, ¿no? O sea, si tú no quieres. Al final, lo único que Dios no puede perdonar es lo que tú no quieres, sí, lo que tú mismo impides, ¿no? Entonces eso es interesante. Mira, con respecto a la ironía, había una de las cosas que, burlándose de Jesús, dice, mira, a otros pudo salvar, pero a él mismo no puede salvarse. Eso es Marcos 15:31, ¿no? Es interesante eso porque es una ironía también. Sí. O sea, y la razón por la que a él mismo no se estaba salvando es porque estaba salvando a otros, a todo el mundo, hasta ellos mismos, ¿no? Eso es interesante porque es como una especie de hasta trabalengua, o sea, a otro salvó, pero a él no puede salvarse, pero él no está salvándose porque está salvando efectivamente, aún en su muerte, a todos. ¿No? Entonces, qué interesante y quizás ya pasar a lo que es la crucifixión en sí. ¿Qué podemos decir de esto? El autor en un momento compara, y me llamó la atención, ¿no? El bautismo de Jesús con la crucifixión. Como los cielos se parten, el velo se parte y cómo hace el Espíritu Santo, la voz de Dios allí, ¿no? Exactamente. Por eso decía que Jesús podía llegar a sentirse de pronto solo, ¿no? Diciéndole al Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero aún en ese momento de dolor, el Padre y el Espíritu, los tres allí estaban en el momento del bautismo, estaban en la creación, los tres, estaban en el momento del bautismo, del ungimiento, ¿no? Del comienzo Mesías, de su el ministerio, comienzo ¿no? del ministerio público aquí.
y estaban los tres en el momento de la muerte. Esa es la unidad que el mismo Jesús está hablando allí en Juan capítulo 17, ¿no? Dice el texto bíblico, los que pasaban, dice el versículo 29, capítulo 15, versículo 29, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Eso lo había anticipado Jesús. Y ellos, irónicamente, ¿no?, se estaban burlando allí. Claro. La ironía es una burla, ¿no? Pero tiene como objetivo querer decir cosas que de pronto no estamos diciendo directamente. Y aquí vemos. Ellos se estaban burlando de algo que Jesús había dicho, porque lo habían escuchado a Jesús diciendo, el templo se va a destruir y yo lo voy a reedificar en 3 días. Y yo pensaba que se refería al templo físico, pero yo estaba refiriendo a él como el templo, a él como el sacrificio completo. Y ese es el poder de la teología que Jesús fue revelando de él mismo como el Salvador, como el Cordero, el mismo como el templo, el mismo como el santuario. ¿Sí? Cuando decimos que él mismo se tabernaculizó, ¿se acuerdan? Él mismo se hizo tabernáculo para decir, este templo se va a destruir, pero en 3 días yo lo voy a reedificar. Él mismo estaba diciendo, yo en 3 días voy a... Y entonces está diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Si pretendes hacer eso, ¿cómo no te bajas de ahí de la cruz? Claro, como diciendo tú que dices que tienes toda esta que fuerza. Tienes todo el poder para reedificar este templo. Mira lo que es esto. Y entonces hay muchas cosas allí detrás de eso. Sí. Una es la jactancia que ellos tenían sobre esa magnificencia de la institución y de lo magnífico que era el templo de Salomón. Wow. Ellos tenían un profundo orgullo sobre esto. Y es muchas veces el orgullo que nosotros tenemos sobre la religiosidad. Claro. Sobre la religión, es decir, miren lo que nosotros somos, lo que hemos construido, miren lo que hemos construido, lo que hemos tenido, miren lo que somos como iglesia adventista el 7º día, somos el pueblo elegido por Dios, somos el pueblo que va a cumplir. Yo soy adventista, yo soy de una familia reconocida, tengo quinta generación. Tengo una reputación dentro de la iglesia, tengo una función, tengo un prestigio. ¿Sí? Alguien me dijo, cuando vine a este país, me dice, lo que pasa es que tu nombre lo habías construido allá en Argentina, pero aquí no tienes ningún nombre, me decía, ¿no? ¿Y qué nombre? ¿Qué nombre tengo acá o no tengo? ¿Y qué nombre tengo o no tenía allá? O sea, ninguno. Claro. 0. No vale nada. No vale absolutamente de nada, ¿no? Claro. Pero eso a veces es lo que nosotros los seres humanos no nos creemos como tal. Y perseguimos, ¿no? Claro. Y perseguimos y buscamos eso, es decir, y a veces nos pasa a los ministros, a los pastores, si yo quiero cierta posición dentro del ministerio, dentro de la iglesia, ser reconocido, un nombre, en la iglesia misma también, ciertos cargos, ciertas funciones, o que se me respete como tal. Ese Jesús estaba yendo en contra aún de todo esto que ellos creían, ¿no? Decir, mira, nosotros nos creemos todo esto. Y este Jesús estaba diciéndole aún con esto que ustedes me están cuestionando, que yo no puedo hacer, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate, mira, no te puedes ni salvar y pretendes hacer lo otro. Sí, Jesús estaba haciendo eso que ellos mismos le estaban diciendo que él no hacía, que era derribar el templo de Dios, que era él era el tabernáculo, y reedificándolo en 3 días con su resurrección. Wow. Pero ellos estaban mirando hacia el templo físico, hacia el templo de Salomón, hacia el templo de piedra, ¿no? Y Jesucristo estaba acá estableciendo un nuevo sistema, ¿no? Un nuevo sistema, que era él presentándose como la verdadera salvación, ¿no? Sabes que estábamos analizando la frase igual hace un momento aquí en el estudio que tenemos en los miércoles, ¿no? Sobre la frase consumado es, ¿no? Después de decir Jesús, ¿no?
que por qué me has abandonado y todo lo que ocurría ahí, todas estas cosas que podemos aprender, como has mencionado también, en las burlas incluso. Jesús cuando nombra la implicancia que tiene esto, o sea, consumado es, ¿no? Está hecho. El hecho de que el velo se haya rasgado, o sea, siento yo que cuando miramos a Jesús en su muerte y el hecho de que Él haya, como que en la cruz se entremezclan dos cosas, ¿no? Una es que vemos el gran amor que tiene Dios por nosotros, ¿no? Cómo es un amor tan extremo que es capaz de llevarlo hasta el fin, o sea, hasta darlo todo, literalmente, hasta dar su vida. Pero también vemos una exposición de cómo el mal también puede ser llevado a tal extremo, ¿no? Es como decir, esta es la mentira del imperio, esta es la mentira del imperio del mal, ¿no? Y aquí te la estoy exponiendo en una cruz. O sea, mira lo que la violencia, lo que el orgullo, lo que el caminar lejos de Dios te puede llevar. Este es el extremo, esto es lo que te la estoy desnudando enfrente de tus ojos. Entonces, la cruz no solamente es un símbolo de amor de Dios, sino también es un símbolo de lo bestial que puede ser el pecado y es un llamado a alejarnos con urgencia de Él, ¿no? Y es un llamado igual a decir, bueno, aquí en la cruz se acaba todo y tenemos que seguir el camino de Jesús, el camino del amor, porque si seguimos el camino que empieza por la violencia, por el orgullo, por el institucionalismo, el ego, ¿no? Estoy caminando un camino que al final mató a Cristo. Entonces, yo creo que en ese sentido, la frase de Jesús, consumado es súper profunda para nosotros también. O sea, marca cuando nosotros nos encontramos con Cristo, esto es, o sea, en la cruz, por eso todos los días, la misma Ellen White, ¿no? Que dice que todos los días es necesario contemplar, meditar en el amor de Cristo, ir a los pies de la cruz. Porque cuando yo voy a los pies de la cruz encuentro mi base, ¿no? Donde mi vida dio un giro completamente, ¿no? Donde Jesús nos rescató. Cómo el amor al extremo y el pecado visto al extremo se une allí y encontramos la paradoja y el misterio más grande que nos da vida, ¿no? Es algo que no podemos explicar, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Hay varias cosas que fueron pasando allí en esos minutos finales, ¿no? Le dieron, dice el versículo 36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle, ¿no? Porque ellos habían escuchado Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Entonces ellos pensaban que estaban llamando a Elías. Y entonces pensaban a Elías ahora venir a bajar. Eso es una ironía, eso es una burla también. Versículo 37 dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Ese es el momento de la muerte. Y es ahí cuando él grita, ¿no? Marcos, de paso, es el único que dice, claro, que Jesús gritó en ese momento ese consumado es, que en griego es tetelestai, ¿no? Cuando dijiste esto, vine rápidamente a buscar un sermón que tengo específicamente de eso, ¿no? Y la frase ahí es tetelestai, ¿no? Ese es consumado es. Y él grita esto, ¿no? Y esto significa que esta palabra se usaba, por ejemplo, cuando había un enjuiciamiento y entonces alguien tenía que pagar por ese juicio y el juez entonces determinaba y decía, esto fue pagado en su totalidad, ya no se debe más. O hoy podríamos decir, cuando tú estás pagando el mortgage de tu casa, estás pagando, y alguien dice, tetelestai, ¿no? Ya se pagó todo. Alguien vino y pagó lo que tú debías. O el carro, ¿no? Estoy pagando el carro. De paso, si alguien quiere pagar lo que me queda en mi carro, puede hacerlo, ¿no? El pago en su totalidad. Y el pago ha sido completado. Y esa es la expresión que Jesús está gritando allí. Gritándole al universo entero. Por eso Marcos es el único que lo menciona así como tal. Dando una gran voz. O sea, gritando, quiere decir aquí. Sí. Él expira, muere, pero grita diciéndole al universo entero, a Satanás,
Que Satanás despansándose de la risa porque lo veía a Jesús allí colgado, crucificado, y decía, miren, he ganado, ¿no? Y ahora de pronto se le da vuelta la torta y Jesús grita Jesús, tetelestai, ¿no? Claro. Consumado es. O sea, todo ha sido pagado. La deuda de la humanidad ha sido pagada por esta muerte que yo estoy teniendo. No se debe nada más. No se debe nada más. Wow. Y esto es teológicamente sumamente poderoso, porque nosotros a veces pensamos, pero pero todavía sigo debiendo algo, ¿no? No, claro. No debes nada. Claro. Pero algo no debes nada, Jesús ya pagó por ti. Claro, entonces ahora entra la fe, ¿sí? Porque esa es nuestra parte, pero decir, no, pero yo algo tengo que hacer para pagar. No tienes que hacer nada, ya está todo pagado por el Señor Jesucristo. Y ese es el amor tan grande, y esa es la gracia de Dios por nosotros. Wow. Ese es el poder de la muerte de Jesús, la gracia de Jesucristo. Sí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Solamente aceptar por fe al Señor Jesús. Claro. Aceptar su sacrificio. Que es interesante que viendo el centurión ahí, lo que hablábamos de las conversiones, ¿no? El centurión, o sea, un soldado que estaba ahí, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Interesante, ¿no? O sea, alguien que estaba ejecutando todo esto terrible, sí. O sea, al verlo exclamar eso, o sea, le llega tan profundo y dice, acepto al Hijo de Dios. Toda la escena, ¿no? Sí. Imagínense, esto es aproximadamente a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio vespertino. Sí. Vemos la oscuridad y la lobreguez desde las 12 del mediodía hasta esta hora. Ahí comienza a haber como una especie de terremoto. En el momento de la muerte de Jesús, todo empieza a temblar. El velo del templo es rasgado en señal de que todas aquellas leyes mosaicas ahora quedaban sin sentido. Ya y entonces encontraban su cumplimiento en Cristo total, ¿no? Se permitía ver ahora hacia adentro del lugar santísimo, con ese hecho de que del velo ahora sea rasgado, ¿no? Y empezaba una nueva etapa, ¿no? Para los cristianos y para los seres humanos, ¿no? Que era que ahora nosotros a través de Jesucristo podemos tener acceso al Padre como tal, ¿no? Entonces, este hecho, ese momento, y ahora este hombre comienza a ver todo esto, y el versículo 39, como tú decías, él ve y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, hay una declaración cristológica aquí importante. Sí. Un gentil, un no hijo de Dios, no adventista, decir, no adventista, ¿no? Reconociendo esto. Claro. Los que tenían que reconocerlo como tal, porque tenían todo el conocimiento, porque tenían toda la revelación previa, tenían todas las profecías, que eran los sacerdotes, que eran las con mayor conocimiento, no lo reconocieron como tal. Y ellos eran los que estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Esto es poderoso, esto, ¿no? Es bien fuerte, ¿no? Y nos lleva a lo último que vamos a ver ya, porque vamos a dejar para el final, todavía nos queda una lección más de este estudio de Marcos tan interesante. Como la ironía, ¿no? Como, mira, los personajes más terribles aquí eran los soldados romanos, pero también los que habían tramado todo esto, que eran los fariseos, los jefes religiosos. Pero irónicamente, los primeros que hacen una acción tan importante de declaración de que Jesús era realmente el Hijo de Dios, o cumplen un papel súper importante como lo es José de Arimatea, fue un soldado, ¿no? Y fue un jefe del Sanedrín, ¿no? Un miembro respetado del Sanedrín. O sea, es interesante cómo tú puedes decir, bueno, los malos de la película eran obviamente los soldados y los líderes religiosos. Pero ahí un representante de soldados y un representante de los líderes religiosos cumplen un papel importante en esto de la salvación, ¿no? En el reconocimiento de Jesucristo, ¿no? Entonces al final la esperanza está inclusive para ellos, ¿no? Me interesó mucho este personaje, el José de Arimatea, ¿no? Que aparece solamente esta vez en el Evangelio de Marcos, y cómo siendo un hombre con mucho poder, ¿no?
bueno, va y hace todo esto de la sepultura de Jesús, ¿no? Sí. Dando énfasis de que él de alguna manera creía quién era Jesús, ¿no? Yo creo que eso nos da esperanza también, de que no importa dónde estemos, porque a veces tú dices, bueno, no, yo recién estoy conociendo la fe, o yo vengo totalmente de una vida del mundo, ¿no? Incluso de drogas puede ser, o vicios acariciados después de tanto tiempo. Dios tiene poder de transformarte. Dios tiene poder de llamarte de donde estás, ¿no? Dios tiene poder de transformar un soldado que estaba presenciando y ejecutando algo tan brutal como la muerte de Jesús, llevarlo a reconocer que Él era hijo de Dios, ¿no? Y un líder religioso, que yo creo que ese es más difícil todavía, porque los líderes religiosos estaban tan ciegos, ¿no? Estaban tan aferrados al poder, tan orgullosos del templo, que ellos fueron los encargados de tramar esto, ¿no? Pero uno allí, a pesar de estar en la misma posición, Marcos de alguna manera nos deja ver de que también reconoció a Jesús como el Salvador. ¿Qué podemos ver de esto? Yo creo que esto es el cumplimiento vivo de la parábola de los obreros de la viña, ¿no? El que entra en la hora 11ª, el que entra ahí ya el tren yéndose, ¿no? El que estaba desde la mañana, claro. ¿sí? Y el que entra en la última hora. Claro. Estos entran en la última hora, pero terminan creyendo en Jesús. Están ahí, a lo último el tren ya yéndose, pero se alcanzan a agarrar del último vagón. Y ahí podríamos hablar de este centurión, de José de Arimatea mismo también, ¿no? Y van a ser contados ahí entre los salvos también, porque creyeron en Jesús en ese último instante de Jesús, ¿no? Claro. Entonces, nosotros también tenemos esperanza y debiéramos tener la fe de esta gente aún del último tiempo, ¿no? Sí. A veces cuando estamos tanto tiempo caminando en la fe adventista, además es como que comenzamos a sentir ese orgullo que nos lleva a pensar que somos mejores que otros, ¿no? Pero aquel de pronto que entra ahí en la última hora, entra ahí como por la puerta de atrás en silencio, o sea, hasta se mete por la ventana, podríamos decir, y será contado entre los salvos también. No, pero también con los mismos privilegios, exactamente lo mismo que aquellos que están tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues siempre decimos que todo ese orgullo a veces que el enemigo hace que nosotros sintamos por el conocimiento que tenemos, por la trayectoria, no sirve absolutamente de nada si nosotros no llevamos a una vida de total humildad, ¿no? Así como vivió Jesús, ¿no? Y una de las señales, yo creo, de que estás abrigando un orgullo que no es correcto, es pensar en que eso puede ser injusto, ¿no? Como yo que viví toda mi vida en esto y aquel que disfrutó el pecado, el mundo y vivió una vida desenfrenada, lo mismo que le pasó al hijo mayor, ¿no? Es injusto. La gracia de Dios es injusta. No puedes soportar la gracia de Dios, ¿no? Y es porque quizás no has entendido que tú también eres salvo por gracia. Sí. Que tú también no son tus años de cristiano, tus años de adventista, tu reputación, lo que has construido, tu familia. Porque algunos hacen eso y quieren en su corazón vivir la vida del mundo. Y son unos reprimidos, ¿no? Porque dicen, por eso lo encuentran injusto, porque el que entra en la hora 11ª, entonces, oye, pero él vivió toda su vida disfrutando lo que yo me hubiera gustado disfrutar. Sí. Entonces no estás disfrutando la vida con Dios, ¿no? Deja los juicios en manos de Dios, ¿no? No pretendamos nosotros decir, claro, no, esto está bien, esto está mal. Dejemos los juicios en manos de Dios. Disfrutemos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Disfrutemos que el Señor nos ha permitido tener tanto tiempo de conocimiento, porque esto nos ha librado de muchas cosas. Nos ha librado de no haber caído en las drogas cuando éramos jóvenes. Yo agradezco a Dios que el Señor me libró del alcoholismo, de la drogadicción, de todo en la época de la juventud, porque estaba en la iglesia, porque estaba en las manos del Señor. Correcto. Y uno no puede decir, no, yo era un drogadicto, yo era un alcohólico, pero decir, no, yo agradezco porque Dios me salvó de esas cosas. Claro. Sí. Dios me salvó. Entonces,
Es decir, no, Dios te salvó de eso. Dios te salvó y te da la oportunidad que tú tengas un matrimonio conforme a lo que Dios quiere. Claro. Y Dios te sacó de todas esas cosas en las cuales uno podría haber caído. Entonces agradezcamos a Dios por eso. Agradezcamos a Dios por su gracia infinita. Agradezcamos a Dios porque Dios te libró de eso. Agradezcamos porque Dios libra a tus hijos de todas estas cosas también, ¿no? Correcto. Y proyectémonos hacia adelante en lo que el Señor nos tiene prometido todavía, ¿no? Y quizás terminar con esto, o sea, no lo abandonemos cuando quizás venga la prueba, ¿no? Los discípulos no estaban allí. El momento de más tensión lo habían abandonado, ¿no? Que quede como reflexión también, quizás estás viviendo situaciones difíciles de tensión, que te lleven a querer abandonar tu fe, puede ser, que estás siendo tentado, pero ahí en los mayores momentos de sufrimiento, donde incluso tú quieras clamar igual que Jesús, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Dios de muchas maneras te demuestra que está contigo, ¿no? Que no tires la toalla, porque Él tiene un plan maravilloso para ti. Así que no te escapes de su presencia, porque Él todavía está trabajando contigo. Que Dios te bendiga, gracias por escucharnos y te dejamos invitados porque el próximo ya es el último, ¿no? El último capítulo ya se viene también a cerrar todo lo que ha sido este estudio de Marcos. Así que gracias por acompañarnos. Bendiciones. Dios te bendiga, un abrazo.